Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cara y Seca, lo que hay detrás de la noticia. Hoy detrás de la noticia está la economía vista desde el lugar de... Sí, desde el lugar del género o los géneros, ¿sí? Y ¿qué distancia puede haber entre esa manera de visualizarlo y la convencional? Es todo un tema, ¿no? A mí me agrada esta nota, me da una inquietud enorme. Por eso con nosotros hoy está Candelaria Boto y la vamos a saludar y la vamos a hacer trabajar y mucho. ¿Cómo te la va? Bien, ¿cómo estás? Decime bien, muy bien. Muy bien, decime. Muy bien. Está muy bien con nosotros. A ver, ¿cómo hacemos para explicar lo económico desde los lugares de género? Bueno, básicamente lo que dice la economía feminista es que hay una importancia en atravesar la variable de género en los análisis económicos. Digamos, hay una crítica a cómo se analiza la economía tradicionalmente, donde pareciera que todos los individuos somos iguales y no hay una diferenciación, bueno, ni por género, ni por clase, ni por raza, ni orientación sexual y demás. En ese sentido hay una crítica más epistemológica de cómo se estudia la economía. Y después, en particular, lo que hacemos hoy en día con la economía feminista es ver ciertas variables muy importantes del mercado de trabajo o de pobreza o algunas variables sensibles y las desagregamos por género. Y lo que vemos es que en todos los indicadores las mujeres estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer una política pública para... llegar al eslogan, que ya resulta un poco vacío, pero el eslogan de pobreza cero, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las pobres son mujeres. Digo, si nosotros vemos el grupo poblacional de menores ingresos, el 70% son mujeres. Global, de país. Global, sí. O sea, cuando analizamos los grupos de deciles, vemos que en el primer decil, el 10% de la población más pobre, el 70% son mujeres. Bien. Entonces, si queremos hacer una política pública eficiente, tenemos que tener en cuenta, bueno, qué especificidades, qué discriminaciones directas e indirectas sufren estas mujeres y por qué esto se reproduce constantemente, porque estamos hablando de problemas más bien estructurales. Te voy a desestructurar sí. y no sé, capaz que ella me desestructura a mí. Es una manera de armar la charla. ¿Quién entiende más de economía en la sociedad? ¿La mujer, desde sus necesidades? El hombre, ¿quién entiende más el tema de la complejidad de lo económico? Bueno, acá hay ciertas cuestiones a tener en cuenta, que la economía normalmente se ocupa de lo que se conoce como el ámbito productivo, ¿no? El mercado, lo que tiene precio. Y lo interesante también es empezar a entender todo lo que es necesario para la sociedad en su conjunto, que no tiene que ver únicamente con el mercado, sino que tiene que ver también con el trabajo que se hace en los hogares, mayoritariamente por las mujeres. Digo, si nadie hiciese las compras, si nadie lavase la ropa, se ocupara de limpiar, planchar, hacer la comida, llevar a los chicos a la escuela, cuidar a los adultos mayores, enfermos, personas con capacidades especiales, ninguno de los otros participantes de esa familia podría salir al mercado laboral. Digo, los chicos no llegarían a la escuela, los trabajadores no llegarían a las fábricas, digo, como en un esquema más rudimentario. Entonces hay que empezar a analizar a la economía por fuera de lo que tradicionalmente se dice que es la economía. Y un poco ese era el espíritu, o es el espíritu de los 3 paros internacionales. Digo, si nosotras paramos, se para el mundo, tiene que ver con esto. Si nosotras dejamos de hacer este trabajo, que no solo es invisibilizado, sino que no es remunerado, bueno, todo el aparato productivo deja de funcionar. Ahora, Candelaria, hay estadísticas que señalan que la mujer en la economía de la familia es el sostén en una gran parte de los casos, una gran mayoría de los casos. Yo ahora lamentablemente no tengo acá la encuesta, pero se siguen sosteniendo ese volumen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la comprensión de lo económico, frente a una pérdida de soberanía en las ciudadanas y los ciudadanos, ¿cuánto le afecta a la mujer si es la que en verdad viene manteniendo el hogar? En los 90 pasó algo parecido, ¿no? O sea, estaban en el barrio los hombres y ellas estaban sosteniendo la olla. Bueno, de hecho, la frase esa, sosteniendo la olla o parando la olla, tiene que ver con eso. En los momentos de crisis suelen ser las mujeres las que empiezan a generar estas redes más comunitarias, justamente por fuera del mercado. Son las que organizaron las redes de trueque, los comedores en los barrios, más redes comunitarias para poder subsistir, sobrevivir a estas situaciones, obviamente, de crisis. Muchas veces en los casos donde los varones estaban desempleados y demás, y por ahí era más común que cayeran más en un pozo depresivo y demás, y fuesen las mujeres las que salían a sostener de alguna forma
la situación familiar, porque son las que se encargan justamente de la familia por un imperativo social. El número, por ejemplo, cuando hablamos de familias monoparentales, se dice normalmente, sí, o sea que hay un solo jefe de familia, en realidad 9 de cada 10 son monomarentales, o sea, son mujeres que crían a sus hijos y que solventan solas esa familia. Y también hay que decir que en esta sociedad actual en Argentina hay una brecha salarial, digo, las mujeres en promedio ganamos 26% menos. Entonces, no solo que se hacen cargo de sus hijos, sino que además lo hacen con un ingreso que ya de por sí es menor. Y por eso también estamos tan sobrerepresentadas en la pobreza. Desde que comenzó la lucha por recuperar los derechos de las mujeres, que Argentina tiene a nivel mundial un altísimo nivel de protagonismo y de iniciativa, tanto en lo cultural como aporte, como en lo organizativo, en la movilización, en lo político, se empezaron a modificar esos índices. Claro, hay que hacer toda una investigación. El tiempo que ha pasado es muy corto en términos históricos, ¿no? Pero ¿hay alguna lectura de esas modificaciones? Bueno, hay muchas conquistas que por ahí tienen más que ver con lo cultural. Para mí un punto muy importante fue el Ni Una Menos de 2015. También hay que hablar de los encuentros nacionales de mujeres que ya van 33 años. Digo, tenemos una historia bastante larga del movimiento de mujeres en nuestro país, pero sí hay un punto de inflexión en el 2015 y en realidad estos números de la brecha salarial o la mayor tasa de desocupación, de informalidad, no variaron sustancialmente. También tenemos que decir que de 2015 hasta acá la situación económica para el conjunto del pueblo trabajador viene en picada, entonces es muy difícil hacer un análisis más de estructura. Sí hay cambios culturales y yo creo que se vio mucho el año pasado, sobre todo con la marea verde, con una despenalización social de lo que es el aborto y eso es un derecho reproductivo que nos compete y también en el protagonismo. Por ejemplo, este año ya va a estar la paridad en el Congreso, por ende las listas van a tener que ser paritarias. Digo, hay avances que en el corto tiempo son largos, pero bueno, todavía nos falta un montón para que impacte en lo económico, para que tenga que ver con la distribución de cómo se hacen las tareas en el hogar, en cómo se colectiviza esta crianza de los hijos e hijas y demás. Coincidís que se avanzó en los últimos 5 o 6 años muchísimo, ¿no? Incluso en estos últimos 3 desde un lugar de resistencia, diría yo. Pero se avanzó muchísimo en el rol protagónico de la mujer, lidiando contra viejas culturas y todo un patriarcado nefasto que tiene muchísimos años de soportarse. Ahora, te quiero preguntar, si tuvieras que explicarnos, escuchen bien esto, la economía, el contexto, ¿sí? La carrera del dólar, cómo nos ahoga a todos, etcétera, etcétera, lo que ya todos los días hablamos, desde el lugar de la mujer. ¿Cómo lo sintetizarías en 3 o 4 frases? Y para mí lo importante es entender que un contexto de ajuste que perjudica al conjunto del pueblo trabajador nos impacta doblemente. Porque por un lado hay un efecto directo, digo, un ajuste donde hay menos salario, menos poder adquisitivo de los salarios, menos puestos de trabajo y demás. Y por el otro lado hay un efecto indirecto que tiene que ver con un Estado que se retira, que se achica buscando bajar su gasto público y en ese sentido, cada guardia de hospital que está colapsada, cada vacante de jardín de infantes que no hay, es una mujer la que tiene que salir a hacerse cargo de ese trabajo que no va a ser pago y que la va a dejar con menos horas disponibles para poder justamente buscar un trabajo remunerado. ¿Por qué crees que siempre se piensa que es la mujer la que tiene que salir? Hay una imposición que es cultural, pero que tiene impactos económicos, donde se dice que la crianza de los hijos e hijas es responsabilidad nuestra, y no solo que se dice, sino que el Estado lo afirma, porque nosotros tenemos una licencia por maternidad de 90 días y a nivel nacional los varones la tienen por 2 días. Entonces ahí es el Estado diciéndote que vos sos la encargada de la crianza de esos chicos y que el varón tiene que volver a trabajar para proveer el sueldo para esa familia. ¿Crees que ese razonamiento que yo comparto plenamente contigo es comprensible en todos los sectores sociales o se comprende en una parte de los sectores y en el 80% de los demás no se lo tiene en cuenta ese detalle analítico que vos acabas de hacer? No, hay una diferencia en el sentido de que las mujeres que son profesionales y que llegan a tener un ingreso más alto van a tercerizar ese trabajo, digo, van a contratar una niñera, una señora que limpie en su casa, que se haga cargo de ese trabajo, que va a caer en otra mujer. Entonces las mujeres con menos ingresos van a tener que hacerse cargo del trabajo de otras mujeres y encima el de su hogar. Digo, hay como una crisis en la crianza porque justamente esas mujeres desatienden o tienen menos tiempo para ocuparse del trabajo necesario en sus hogares. Paradojalmente, la historia de la mujer está vinculada a la lucha. En Nueva York,
con un terrible crimen de compañeras que enfrentaron una huelga, que terminan incluso muchas de ellas incineradas, después de haber marchado y movilizado a cientos y cientos de personas en las calles, el Día Internacional de la Mujer, la llegada de grandes libertarias a lo largo de la historia de la humanidad, no solo hablo de la guerra civil en España, sino en el mundo, en la letra, bueno, es largo, en la literatura, es largo en el periodismo, en la comunicación, aquí Paloma Efron Blackie, para citar una sola de las tantos íconos. Y quería cerrar el programa preguntándote si vos creés que hay asignaturas que hay que saldar urgentemente en términos de lo histórico, ¿no? Nada es urgente en la historia, todo es un tiempo, pero uno a veces está en coyunturas donde se juegan destinos humanos que atañen a pensar la palabra urgente y no está de más. En términos de lo económico, ¿no? ¿Por qué creés que todavía no se ha superado esa asignatura donde la compañera, con toda esta historia que yo dije, las compañeras que iniciaron esto en el mundo de la lucha por la reivindicación, en lo gremial todavía siguen remando en una gran soledad? En lo gremial, si encontrás en un consejo directivo a 2 mujeres, es un éxito. Sí, probablemente estén en Secretaría de Género o algo relacionado a familia y desarrollo. ¿Cuántas secretarias generales de gremio tenemos? Creo que 4 o 5 en todo el país. Sí. Digo, ¿qué reflexionás sobre eso? Yo creo que es importante en términos de legislaciones y de políticas públicas, por un lado, el aborto legal, en el sentido de que un montón de países ya lo consiguieron en otros momentos históricos y estamos muy atrasados en ese sentido, y es una realidad de que tenemos compañeras que mueren por eso todavía en 2019. Por otro lado, es importante hablar de guarderías públicas, porque eso es lo que nos va a liberar de horas para poder destinar al mercado de trabajo y poder conseguir esta independencia económica. Y después también hay que hablar de cupos, porque es necesario en un mundo donde nos imposibilita entrar cuando nosotros tenemos mayores grados de profesionalización. Digo, no nos faltan capacidades, sino que nos faltan espacios, y creo que nos estamos organizando y la lucha en las calles tiene que ver con eso. Pero bueno, ¿cómo se legisla eso? A través de cupos, y la paridad en el Congreso es una muestra más de eso. Candelaria Boto, estoy cerrando el programa con ella, pero quería preguntarte si tuvieras que dar algún, no un consejo, sino referenciarte con las demás desde una inquietud, ¿no? En términos de la batalla por democratizar nuestra economía. ¿Por qué lado armarías tu discurso, tu mensaje? Y yo creo que una de las herramientas más útiles del patriarcado fue enemistarnos entre nosotras, así que creo que la sororidad dice mucho, y justamente nosotras en nuestros propios espacios de trabajo y hacia nuestras propias compañeras tenemos que tener en cuenta esto para seguir potenciándonos entre todas. Hace muchísimos años tuve una maestra que me enseñó que la igualdad no era solamente tener la fortuna de saber sumar y saber escribir, haciéndolo rápido y bien, sino la fortuna de saber tener en el hogar la equidad, la igualdad, que mamá y papá eran lo mismo y no había uno más que el otro. A lo largo de los años terminé encontrándome con esta señora, esta maestra ya antigua, ya viejita, ya muy viejita, y muy enferma, y le recordé esa charla que habíamos tenido cuando yo apenas tenía 7 años o menos, y me dijo: aún he estado derrotada en mi necesidad de comprender, de que se comprenda este fenómeno, pero no estoy muerta porque seguimos luchando y algún día esto se va a revertir. Yo creo que se ha empezado a revertir, y me parece que hay que seguir de cerca las cuestiones que no fueron acogotadas por este gobierno en términos de lo cultural, porque han sido realmente fuentes inmensas de energía, de sabiduría y de creación o recreación a la hora de una de las herramientas de mayor volumen que en los últimos 200 años, a mi humilde entender, se han incorporado al campo de la política. Todavía no hay una comprensión, y me parece que en corto plazo, Candelaria, nos vamos a dar cuenta en términos históricos de qué estamos hablando, ¿no? Acá ha estallado esto, y me parece que me tenés que decir si vos lo compartís o no, o qué lectura hacés. Sí, yo creo que completamente que estamos en crecimiento, y que por suerte es un movimiento que
en un contexto ya más mundial, donde claramente las naciones giran hacia modelos más fascistas, abiertamente fascistas o indirectamente fascistas, es el movimiento de mujeres, es el movimiento feminista el que se está enfrentando a eso. Y es un movimiento que nace sin fronteras, o sea, por eso los paros internacionales, y que tiene en cuenta un montón de esferas que antes no teníamos en cuenta y es transversal a todos los espacios de la experiencia. Por ende, creo que tiene una potencialidad que no podemos decir hasta dónde llega. ¿Te puedo hacer una pregunta incómoda? Sí, obvio. Me parece viejo eso, no preguntes la edad porque es una pelotudez. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 27 años. ¡Qué hermosura! ¡Qué camino por delante! Sos impecable, te felicito. Muchas una gracias. Inteligencia adorable. Y cuando uno dice dónde está el futuro, y el futuro está en este recambio poderoso, y ahí está. Gracias, Muchas gracias. Y bienvenida aquí a este momento de halagarnos con tu presencia, sinceramente. Muchísimas gracias. Candelaria Boto, seguila porque hay mucho que aprender, ¿sí? Gracias y hasta mañana.